Muy buenos días, bienvenidos a este curso de Inglés Instrumental 2. Mi nombre es Yanitza Poromoto Chacón, soy abogado de profesión, magíster cienciado en ciencias jurídicas y con estudios de inglés conversacional e instrumental en el Interlands English Academy en Ottawa, Canadá, durante 2 años. Este curso ha sido diseñado eh, ha sido diseñado tomando en cuenta, pues, que quizás algunos de ustedes tienen poca o no han tenido mucha experiencia con el idioma. Mi objetivo principal es que al final de este curso o de este programa, ustedes cuenten con las herramientas básicas para que puedan leer y comprender textos académicos en inglés con confianza. No deben preocuparse por aprender una gramática compleja o por que van a hablar con fluidez el idioma inglés. El enfoque aquí es desarrollar habilidades de lectura específicas que les permitan a ustedes acceder a la información eh, crucial, pues a información que sea importante y necesaria para sus investigaciones y sus estudios. Así que pues bienvenidos a esta cátedra y deseo muchos éxitos pues su en el desarrollo de este curso. Entremos pues en materia. Esta unidad uno la diseñé como un repaso de aspectos que ustedes debieron haber estudiado en Inglés Instrumental uno. En primer lugar, veremos eh, lo que es los fundamentos para la lectura académica. El objetivo principal es hacer, pues, como les dije, un repaso del conjunto de herramientas esenciales que les permitirán abordar cualquier texto académico. No se trata de memorizar sino de desarrollar estrategias para descifrar el significado de un texto, de un párrafo, de un artículo académico o científico. En primer lugar, vamos a hablar acerca del vocabulario académico esencial. Aquí se busca o se buscaba en el momento del estudio de los mismos en el nivel instrumental uno que aprendieran a navegar, podría decirse, por el vasto mundo del vocabulario en inglés, enfocándose en las palabras que más se repiten en el ámbito de la investigación. En primer lugar, tenemos los falsos amigos o falsos cognados y los cognados. Vamos a ver cómo identificarlos para evitar errores. En primer lugar, vamos a hablar de los cognados. Los cognados son palabras en diferentes idiomas que tienen un origen o raíz etimológico común y a menudo comparten similitudes en su forma y en su significado, derivando de una misma lengua madre. eh, Lengua madre ancestral. Por ejemplo, cuando decimos importante en español, podemos decirlo en inglés important. Si decimos animal en inglés, es igualito, se escribe igual, la única diferencia es la pronunciación, pero se escribe igual y significan lo mismo, es, por ejemplo, animal. Este tipo de vocabulario, lo que llamamos los cognados,
nos facilitan el aprendizaje de los idiomas, ya que nos ayudan como estudiantes de los mismos a ampliar nuestro vocabulario y a comprender textos. En segundo lugar, tenemos los llamados falsos cognados o falsos amigos. Estas son palabras que suenan o que se ven similares al español, pero que tienen un significado completamente diferente. Por ejemplo, cuando decimos the actual data was surprising, que traducido podemos decir los datos reales son o fueron sorprendentes, vemos que aquí actual, la palabra actual no traduce actual en español, sino que significa reales. ¿Ok? En el segundo ejemplo tenemos The company implement a new policy. Aquí traduce la compañía implementó una nueva política. No traduce póliza, no traduce policía, traduce política. Entonces, esto, lo que son falsos cognados y cognados, existe un listado que se los haré llegar posteriormente. Aquí estamos hablando de las cuestiones básicas porque es un repaso y en una hora pues no da para entrar a profundizar cada uno de estos aspectos. También están los prefijos y los sufijos, que son pequeños fragmentos de palabras que nos ayudan a decidir un significado. Por ejemplo, si conocemos el significado de estos fragmentos, podemos entender palabras que nunca antes hemos visto. Por ejemplo, la palabra eh, uncertainty, incertidumbre, se comprende que la partícula un traduce no. Y entonces, si viene compuesto por un y certainly, que es certeza, se traduciría literal, no hay certeza. Y significa, al no haber certeza, eso traduce a su vez incertidumbre. Eh, en segundo lugar, vamos a repasar lo que son los fundamentos de la estructura de la oración. Eh, en este elemento se pretendió pues que ustedes comprendieran que las oraciones en inglés tienen una estructura predecible. Identificar los elementos que configuran esa estructura, pues nos ayuda mucho al momento de traducir un texto igual, un fragmento o un artículo del inglés al español. Entonces, es importante identificar el sujeto, el verbo y el objeto, porque es la estructura más común del idioma inglés. Esto es clave para entender quién hace qué cosa. Por ejemplo, the researcher published the article. Aquí traduce el investigador publicó el artículo. Entonces, tenemos que el sujeto es el investigador o the researcher, el verbo es published y el objeto es the article. En el segundo ejemplo tenemos our team will present the findings next week. Aquí el sujeto es our team, nuestro equipo. Will present es el verbo en futuro que traduce presentará y the findings next week, que traduce los hallazgos la próxima semana, vendría a ser el objeto o el complemento de esa oración. En tercer lugar,
tenemos las listas de palabras de alta frecuencia en el ámbito académico. Em, este vocabulario es crucial para entender textos en inglés. He agrupado, como pueden ver, las palabras por función gramatical, porque es más práctico o más fácil para el momento de su estudio. Aquí hay pocas palabras, la lista es más amplia, pero a efectos de dar una muestra, extraje estas palabras en estos grupos de gramaticales. Entonces tenemos verbos. Analyze, analizar, assess, evaluar, asumir, conclude, concluir, demonstrate, demostrar, discutir, establish, establecer. También tenemos sustantivos o nouns como son análisis, approach, argument, context, data, evidence, factor, hipótesis. Tenemos adjetivos como abstract, academic, complex, crucial, economic, effective, empirical, general, key. Y adverbios y conectores como accordingly, consequently, furthermore, however, indeed, initially, nonetheless. Esta es una lista que les recomiendo tengan, no solo esta, sino la que les voy a enviar posteriormente a mano al momento de desarrollar pues sus actividades que impliquen una traducción. Estudiar estas palabras pues les ayudarán enormemente a identificar las ideas principales y la estructura de los argumentos en los textos. El listado, como ya les dije, más amplio, se los haré llegar posteriormente. Les recomiendo empezar por las que les resulten al momento de su estudio y de utilizarlas, pues empezar por las que resulten más útiles para ustedes de acuerdo pues a su campo de estudio. En tercer lugar, tenemos las llamadas estrategias de lectura activa. En lugar de leer palabra por palabra, en el primer nivel de inglés instrumental, debieron haber desarrollado técnicas para encontrar información que necesitaban o que necesitan de manera eficiente. En tal sentido, tenemos el skimming, que es una lectura rápida para captar la idea principal o el tema general del texto, como por ejemplo leer un resumen o leer una introducción. Al leer en estos ejemplos, por ejemplo, perdón por la redundancia, en estos ejemplos, el primero tenemos, al leer el abstract o resumen de un artículo, aquí hacemos skimming para decidir si el texto es relevante o no para nuestra investigación. Y al leer los encabezados de un título, también hacemos skimming para entender la estructura y los temas que se abordarán en ese texto o en ese artículo que estamos leyendo. En segundo lugar, tenemos el scanning, que es la búsqueda de información específica dentro de un texto, como buscar, por ejemplo, un nombre, una fecha, eh, una palabra clave. Así tenemos, por ejemplo, al escanear un texto, lo podemos hacer para encontrar la fecha de publicación de un estudio, por ejemplo. O también podemos escanear una tabla que está dentro de un documento, una tabla de resultados. ¿Para qué? Para encontrar, por ejemplo, un valor numérico específico o una cualidad específica que esté señalada en esa tabla.
También tenemos dentro de este acápite lo que son la identificación de las tesis y de los argumentos principales en un párrafo. En primer lugar, tenemos la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea central y principal de un texto, de un libro, de una monografía, de un ensayo, de un artículo científico o de un párrafo. Es la afirmación que el autor quiere probar o defender en su estudio. También tenemos dentro de esto lo que son los argumentos principales. ¿Y qué son los argumentos principales? Pues son las razones, evidencias o puntos de vista que el autor usa para apoyar su tesis. Para identificar eh, si es una tesis o es un argumento, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿De qué trata este párrafo o de qué trata este artículo? La respuesta a esa pregunta nos dará eh, la idea principal o tesis del trabajo o estudio que estamos leyendo. La segunda pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué evidencia o qué ejemplos se usan para respaldar esa idea? La respuesta a esta pregunta o esas evidencias o esos ejemplos son los argumentos principales. Por ejemplo, en un párrafo sobre la contaminación, la tesis podría ser: la contaminación del aire en las ciudades grandes está causando un aumento de enfermedades respiratorias. Y lo que le sigue, o serían los argumentos, entonces esos argumentos podrían ser datos sobre el aumento de enfermedades, estudios que conectan, perdón, la polución con problemas de salud y ejemplos de cómo la calidad del aire ha empeorado. También tenemos dentro de estos, este parágrafo en cuanto a estrategias de lectura efectiva, tenemos la identificación, el uso del contexto para inferir el significado de palabras desconocidas. No tienen ustedes que entender cada palabra de un texto para comprenderlo, eso no es necesario. En lugar de eso, podemos o pueden ustedes usar el contexto para inferir el significado de una palabra que no conocen. El contexto no son más que las palabras, oraciones e ideas que rodean la palabra desconocida. Para lograr esto, deben prestar atención a los siguientes elementos. En primer lugar, a los ejemplos. A menudo los autores utilizan o introducen uno o varios ejemplos que aclaran el significado de la palabra. También podemos acudir a los sinónimos o antónimos, porque en el texto se puede haber usado palabras con un significado similar, sinónimos, o contrario, antónimos, cerca, en los alrededores de la palabra desconocida por nosotros. También hay que acudir a las definiciones. A veces el autor o los autores simplemente definen la palabra. Entonces, que en este caso buscamos términos como that is, in other words o meaning. O sea, esto es, en otras palabras, o comprendiendo. Por ejemplo, y por último tenemos los tipos de palabras. Si acudir a identificar qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adverbio, si es un adjetivo, si es un conector. Estos elementos son muy importantes que los tengan en cuenta al momento de buscar el significado de una palabra desconocida. La posición de la palabra, por ejemplo, en los tipos de palabra, la posición de la palabra en la oración
nos dará una pista de su función y nos ayudará a descubrir su significado. En este ejemplo, imaginen que no saben qué significa la palabra alleviate. En la siguiente oración, the new policy was designed to alleviate poverty by providing financial aid. La nueva política fue diseñada para alleviate la pobreza proporcionando ayuda financiera. Por el contexto, podemos inferir que alleviate significa reducir, aliviar o mejorar, ya que la política busca solucionar un problema como lo es la pobreza. Ahora bien, vamos a ver el cuarto aspecto, que son lo que se llaman las herramientas de apoyo. Eh, Dentro de estos hay otros recursos disponibles, pues, la manera más inteligente para facilitar nuestra lectura. Entre ellos tenemos el uso de diccionarios, el uso de diccionarios, que sea efectivo, ¿ok? El uso de diccionarios tanto en físico como en línea y diversas aplicaciones. Em, Aprender a usar un diccionario mm, mm, o diccionarios monolingües es importante porque estos nos permitirán entender el contexto de una palabra, y los diccionarios bilingües también son importantes porque nos permiten encontrar el significado de una palabra. Me explico mejor. Eh, Aprender a usar un diccionario monolingüe es importante. ¿Para qué? Para entender el contexto de una palabra. Y los diccionarios bilingües tenemos que usarlos de forma estratégica. Usar un diccionario, al usar el diccionario para encontrar el significado, por ejemplo, de la palabra conven, que puede ser convocar o reunirse dependiendo del contexto. También podemos buscar en el diccionario bilingüe la palabra paradigma, lo cual nos permitiría entender sus múltiples usos en diferentes disciplinas, no solo en su traducción literal. También es importante en este aspecto hablar acerca del uso de los traductores. Los traductores, cuándo usarlos y cuándo no usarlos. Los traductores son herramientas efectivamente muy poderosas, pero su uso incorrecto nos puede generar confusión más que ayuda. La clave está en usarlos estratégicamente y no como la solución a todo lo que tiene que ver con traducción de texto. ¿Cuándo usar traductores? Estos traductores son más efectivos cuando ya tenemos una idea del texto o cuando necesitamos un punto de partida más rápido. Podemos usarlo en estas situaciones. En primer lugar, para entender la idea general de un párrafo complejo. Si se encuentran con un párrafo complejo que, a pesar de haber usado sus estrategias de lectura, sigue siendo muy confuso, pueden ustedes introducir ese párrafo o ese texto en un traductor. El objetivo
no es obtener una traducción perfecta, sino captar la idea principal para luego volver al texto original con una mejor comprensión. También podemos usarlo para palabras o frases muy específicas y técnicas. A veces un término técnico no aparece en el diccionario o tiene múltiples significados y en estos casos, pues el traductor podría ayudarnos al darnos la traducción más probable en el contexto en el cual se encuentra esa palabra. En tercer lugar, tenemos que lo podemos usar para verificar una traducción que ya hicimos. Si usted tradujo mentalmente una oración y quiere confirmar si su interpretación es correcta o no, puede usar el traductor para ver si su idea coincide con la traducción automática. También puede usarse como glosario de términos. Si encuentran un concepto clave en inglés que se repite en su área de estudio, puede usar el traductor para encontrar su equivalente en español. ¿Cuándo no usar traductores? El mayor error que se puede cometer a este nivel es depender del traductor para cada palabra o cada frase. Esto no nos ayuda a desarrollar nuestras propias habilidades de lectura y puede llevarnos a interpretaciones incorrectas. No usen, no los usen en los siguientes casos para traducir un texto completo de un artículo. ¿Por qué? Porque esto les impide, primero, practicar la lectura. Les impide el análisis de hacer el análisis de la estructura de esa lectura y les impide la inferencia de significados. No podrán ustedes eh, estar en capacidad, pues, o crear su capacidad de eh, inferir esos significados. Además, la traducción automática, es decir, la traducción que hacen los traductores automáticos, pierde matices, pierde contexto e incluso se pierde la intención del autor, lo que puede distorsionar la información. En segundo lugar, tampoco lo usen para traducir palabra por palabra. Esto es ineficiente y a menudo los puede llevar a errores. Los traductores no entienden el contexto de la misma manera que lo hacemos los seres humanos y pueden darle una traducción literal que no tiene sentido. Por ejemplo, en esta frase que les coloco aquí, to shed light on, eh, traducido literalmente es arrojar luz, perdón, golpear con la luz. To shed light on traduce algo así como golpear con la luz, pero la traducción no semántica, sino contextual, ¿ok? Dentro de la variedad de interpretaciones del idioma inglés, traduce es arrojar luz sobre algo, no golpear con la luz. Entonces, esta palabra y muchas así, esta frase y muchas así como esta, no pueden ser traducidas palabra por palabra literalmente. Y para eso, para evitar esa traducción literal, es que hay que acudir a las técnicas que ya se han visto, eh, como es utilizar el contexto
buscar el significado de una palabra y de allí, de acuerdo al contexto y el tipo de palabra que sea y la ubicación o posición de cada palabra, poder determinar pues el significado que estamos buscando. Tampoco se recomienda usar traductores para redactar sus propios textos en inglés. Eviten escribir en español y luego traducirlo o introducir su texto en español en un traductor en inglés, porque esto casi siempre resulta en textos con una gramática extraña completamente y poco natural. Entonces es mejor usar al momento de redactar estructuras simples que ustedes ya conocen en inglés. Tampoco se puede utilizar los traductores, o se recomienda utilizar los traductores para sustituir el uso o el buen uso, es el buen uso, aquí escribí al contrario, el buen uso del diccionario. Un diccionario nos da el contexto, nos da los sinónimos, nos da la definición de una palabra, mientras que un traductor solo nos da una equivalencia. Los diccionarios son cruciales para el desarrollo del vocabulario y para aprender vocabulario. En resumen, pues los traductores bien son sus aliados. Eso es cierto, pero no son sus muletas. Úsenlos de manera inteligente para superar obstáculos puntuales, no para evitar el proceso de aprendizaje y el proceso que implica, pues, hacer una traducción del inglés al español o del español al inglés al momento de redactar un texto. Con esta mentalidad, ustedes verán cómo sus habilidades de lectura mejoran rápidamente. Resúmenes y abstracts, que pues vienen siendo casi que lo mismo. Lo que son resúmenes y abstracts o abstractos, vienen siendo sus mejores aliados para la lectura académica. Son textos cortos que condensan la información más importante de un artículo, de un libro, de un capítulo, de un ensayo. Saber cómo usarlos les ahorrará una enorme cantidad de tiempo y de esfuerzos. ¿Cómo sacarles el máximo provecho a los resúmenes y abstracts? Primero, punto de partida. Siempre, siempre empiecen por leer el abstract o el resumen. Este les dará una visión general del estudio, incluyendo el o los objetivos. Bien, puede ser un solo objetivo que se planteó el autor, como puede ser un objetivo general y varios específicos. Estos aparecen casi siempre en el Astra. Eh, Aparece también allí la metodología, los resultados clave y la conclusión. Este viene a ser su primer filtro para decidir si el texto en su conjunto es relevante o no para su investigación. En segundo lugar, hay que identificar o podemos a través de la revisión de los resúmenes y abstracts identificar palabras clave. ¿Por qué? Porque el abstract contiene palabras clave, es decir, las palabras más importantes del artículo, del estudio, del libro, del ensayo. Úsenlas para hacer una búsqueda más eficiente en bases de datos o para identificar términos técnicos que deben conocerse.
También es importante, o sea, nos sirve para la lectura de los resúmenes y abstracts para capturar la idea principal. Al leer el abstract, concéntrense en responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la pregunta de investigación principal? ¿Cuál es la tesis o el argumento central del autor? ¿Qué método usó el autor para investigar? ¿Cuáles son los resultados más importantes? Esas cuatro preguntas son claves para capturar la idea principal o comprender o identificar pues la idea principal. En cuarto lugar, tenemos usar el abstract como mapa. Si deciden leer el artículo completo, el abstract les puede servir como un mapa. Pueden volver a él para recordar el objeto del estudio o los resultados esperados mientras leen las secciones más detalladas del texto. Y por último, de lo que tiene que ver con los resúmenes y abstracts, nos permite refinar la búsqueda. Si el abstract, al leer el abstract, vemos que no es relevante para nuestra investigación, pues la recomendación es no perder el tiempo con el resto del documento. O sea, si ustedes al leer el resumen ven que no tiene nada que ver con lo que ustedes están investigando, pues dejen ese documento ya y pasen a revisar el siguiente siguiendo este mismo proceso. Finalmente, pues, y no por eso menos importante que todo lo que ya hemos visto, tenemos el estudio y el uso de los tiempos verbales. Pues en todas las oraciones que digan, lean o escriban, siempre se tiene que usar distintos tiempos verbales en inglés. Aparecen tanto en conversaciones formales como informales y al hablar o escribir de cualquier tema. Allí radica la importancia de su buen uso, al cual pueden llegar de dos formas que se complementan entre sí. ¿Cuáles son estas dos formas? Aprender las estructuras verbales y sus usos y la práctica constante. De modo que en inglés, como en cualquier otro idioma, el verbo es el centro de la oración, es de lo que se habla. Por lo tanto, es uno de los primeros temas a considerar al momento de aprender los aspectos básicos a tomar en cuenta para hacer una traducción. Seguramente ustedes habrán estudiado la conjugación verbal en inglés en el bachillerato, durante su carrera de pregrado o en cualquier otro estudio a nivel de maestría o especialización en los cuales hayan visto, pues, inglés instrumental, así como en la primera, en el primer, en el inglés instrumental uno si que ya lo vieron. Pero es importante, pues, hacer un repaso. ¿Ok? Porque estos tiempos verbales, además de tener sus propias estructuras, tienen también muchas excepciones y expresiones particulares. El tiempo presente. Los tiempos verbales son presente, pasado y futuro en general. Sabrán a estas alturas que esta conjugación verbal en inglés de los tiempos verbales, eh, consiste en 12 tiempos diferentes, repartidos en cuatro en cada uno. Cuatro en tiempo presente, cuatro en tiempo pasado y cuatro en tiempo futuro.
En inglés hay cuatro formas verbales del presente: el present simple, el present continuous y otras dos formas particulares del verbo en el presente que son present perfect y present perfect continuous. Traducido: presente simple, presente continuo, presente perfecto y presente perfecto continuo. El presente simple o present simple se forma con el verbo en infinitivo sin el tú. En la tercera persona del singular es necesario agregar el sufijo s o es, dependiendo de cómo termine el verbo. Se usa para indicar que las acciones que se realizan habitualmente y los hechos y condiciones que no cambian. El presente continuo se forma con el verbo auxiliar en presente más el verbo principal con el sufijo ing. ¿Para qué se usa? Se usa para indicar acciones que tienen lugar en el momento en el que se habla, acciones o eventos futuros que ya han sido programados y acciones que se repiten continuamente y estas generalmente van acompañadas de adverbios como always, often, all the time, constante. El presente perfecto se forma usando el auxiliar haber en presente, has o have, más el participio pasado del verbo principal. ¿Y para qué se usa? Se usa para indicar una acción que comenzó en el pasado y que todavía está en curso o que tuvo lugar en un periodo de tiempo que aún no ha finalizado. Y una acción o hecho que ocurrió en el pasado pero cuyos efectos todavía se evidencian. O también para indicar una acción que acaba de finalizar, expresada siempre con el adverbio just. El presente perfecto continuo se forma con el verbo en presente perfecto más el participio del verbo principal. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza de una manera muy similar al presente perfecto, con la diferencia de que en este caso, aquí en el presente perfecto continuo, la atención se centra no solo en el resultado de la acción, sino también en su desarrollo. ¿Qué indica el presente perfecto continuo? Acciones iniciadas en el pasado que continúan en el presente. Y también indica acciones que acaban de terminar, pero cuyos resultados aún están presentes. En el tiempo pasado tenemos que también son cuatro los tiempos: el pasado simple, el pasado continuo, el pasado perfecto y el pasado perfecto continuo. El pasado simple, ¿cómo se forma? Se forma con el verbo base más el sufijo ed o con la forma apropiada en el caso de un verbo irregular. Recuerden que el pasado simple de los verbos irregulares eh, está en un listado que hay que aprenderse. ¿Qué indica el pasado simple? Una acción que ocurrió en el pasado y terminó definitiva y permanentemente. Ya no va a suceder más. El pasado continuo, ¿cómo se forma? Se forma con el auxiliar del verbo ser, was, were, más el presente participio del verbo principal. ¿Para qué se usa? Para indicar una acción percibida como inacabada o en progreso en el pasado. ¿Y qué indica? La descripción de un contexto en el que ocurre un evento del pasado o una acción interrumpida por un evento u otra acción. El pasado perfecto, ¿cómo se forma? Con el pasado del verbo haber, had, más el participio pasado del verbo principal. ¿Y se usa para qué? Para indicar un evento que ocurrió antes de otro evento en el pasado. Por último, dentro del tiempo pasado tenemos el pasado perfecto continuo. Este tiempo verbal corresponde al presente perfecto continuo, pero en pasado. También en este caso, el énfasis se pone en el progreso de la acción y no solo en su finalización.
Se forma como con el pasado perfecto del verbo ser, que es been, más el participio presente del verbo principal. ¿Y qué indica? Indica un evento o acción que comenzó antes que otra acción en el pasado. El tiempo futuro también consiste en cuatro formas verbales. El futuro simple, compuesto de dos formas, el futuro continuo y el futuro perfecto. El futuro simple con will se forma con will o shall más la forma base del verbo y que expresa una decisión espontánea o la previsión de un evento futuro. El futuro simple con going to se forma con el auxiliar ser más going más el infinitivo del verbo principal. ¿Y para qué lo usamos? Lo usamos para indicar planes o decisiones y en particular eventos futuros fuertemente asociados con el presente. El futuro continuo, ¿cómo se forma? Con el futuro simple, eh, con el futuro simple del verbo ser más el participio presente. ¿Y qué indica? Indica una acción futura que se ve en su desarrollo. Y el futuro perfecto, que se compone de dos elementos, el futuro simple del verbo haber, will have, más el participio pasado del verbo principal. ¿Y qué indica? Indica una acción que se completará en el tiempo futuro del cual se habla. El futuro perfecto continuo se compone de dos elementos, el futuro perfecto del verbo ser más el participio presente. ¿Y qué indica? Indica una acción continua en el futuro y que se completará en el futuro o será interrumpida por otro evento. Eh, Esto es, en términos generales, pues lo que quería hacer de resumen, ¿no? De lo que implica el inglés instrumental 1. Todos estos aspectos debieron haberse visto en las clases de inglés instrumental 1 para empezar en la unidad 2 a desarrollar ya lo que es el, los aspectos conceptuales y prácticos del inglés instrumental 2. En este inglés instrumental 2, pues veremos eh, técnicas de lectura y de comprensión ya más avanzadas, con más profundidad. De todas maneras, yo les haré llegar a través del aula virtual una guía resumen y de estudio para su repaso de estos aspectos que son, junto con otros aspectos que no mencioné en este resumen por cuestión de tiempo, eh, son los más importantes y necesarios como puntos de arranque para los contenidos conceptuales que veremos pues en el transcurso del curso. Entonces, en esa guía resumen, pues irán todos estos aspectos que hemos visto, las conjugaciones de los tiempos, la lista de verbos regulares e irregulares, las listas de verbos regulares e irregulares, la conjugación de verbos, listados de cognados y no cognados, o cognados y falsos cognados, perdón. También tendrán desarrollado allí y un listado de lo que son conectores, lo que son sufijos y prefijos, cómo se forman estas palabras con una gran cantidad de ejemplos y las técnicas del skimming y el scanning, también desarrolladas y con varios ejemplos, de manera pues que ustedes puedan acceder a ese conocimiento y lo tengan a mano para el desarrollo de lo que es ya los contenidos del curso
de inglés instrumental 2. Mm, Sin más, pues, ya he cubierto pues todos los aspectos que tenía previstos para este encuentro. Cualquier duda que tengan luego de ver esta clase y haber revisado la guía de estudio, y antes de responder pues a cuestionario o la actividad evaluativa correspondiente a este aspecto, pues pueden hacerla a través, bien sea de los mensajes, de la mensajería interna del aula virtual o a través del WhatsApp en caso de que ya se haya formado un grupo. Sin más, bueno, hemos cubierto todo lo previsto para hoy. Muchas gracias pues por su atención, que tengan una feliz tarde y nos vemos en el próximo encuentro.